Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos al podcast más esperado de Latinoamérica Unida. En esta ocasión les saludan con mucho gusto sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, ambos arqueólogos mexicanos, haciendo este cruce, este puente internacional con un temazo que es cómo vemos la historia desde el presente y con temas específicos. Y para esta hoja suelta en particular, nos da muchísimo gusto ya tener asentada esta conversación con una historiadora que sabe de historia pública, de historia de las protestas sociales, y de eso vamos a conversar en esta ocasión con Natalia Agudelo Castañeda, directamente desde Colombia. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando o viendo por sus plataformas. Muchas gracias a Omar y a Wendy por esta invitación para conversar un poco pues alrededor de estos temas tan importantes como ya lo mencionaba al principio. Sí, pues bienvenida. Y hasta que se nos hizo, Natalia, como decimos aquí en México. Entonces, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Entonces, aquí estamos y estamos muy contentos de que nos vengas a compartir todo tu conocimiento en estos temas, porque nosotros estamos precisamente con esta línea de trabajo con el proyecto de Libreta Negra MX, precisamente en favor de la difusión, pero más de la divulgación del conocimiento arqueológico por nuestra parte, ¿no? Pero el tema de la cultura es sumamente amplio y es necesario también, pues, hacer esta comunidad, ¿no? Entre colegas, entre compañeros que trabajamos, pues, diferentes áreas de humanidades y sociales, y pues te agradecemos mucho que nos des también tu tiempo. Y pues vamos a empezar hablando de este tema, que precisamente por eso mencionaba esta cuestión de la difusión y la divulgación del conocimiento, porque de este lado hablamos de una arqueología pública o de una arqueología social. Por ahí también hay una historia entre estos dos tipos de trabajo, en hacer accesible el trabajo generado desde esta especialidad para las personas que se interesan y que no necesariamente son especialistas, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué nos puedes decir de esta cuestión de la historia pública? Al menos ahí, ¿cómo es que tú ves o has visto que se maneja en Colombia, por ejemplo? Bueno, pues lo primero que yo quisiera decir es que mi acercamiento con la historia pública, bueno, sucedió cuando estaba estudiando la maestría en historia y, y sucedió porque siempre se ha hecho como un cuestionamiento hacia las maneras en las que se divulga el conocimiento histórico. Y de hecho, eso como un problema, ¿cierto? Como un problema para acercarse a diversos públicos, sea en el ámbito escolar, universitario o ya pues como para otra serie de públicos, porque somos muy acartonados, o sea, como que somos muy estrictos en la manera en que se tiene que presentar la información y a veces eso pues no hace posible que haya ahí sí como una relación o una conexión más directa con quien está leyendo o con quienes puedan estar interesados en en el tema histórico, pues en cualquiera de sus enfoques, ¿cierto? Entonces, la historia pública llegó a mis oídos, a mis libretas, a mis apuntes, porque un profesor empezó como con esta onda de, no, es que hay otras maneras de contar la historia. Entonces ahí empezamos como a ver que habían blog, que aunque son herramientas pues de pronto un poco ya, bueno, que se han usado mucho en el tiempo, al menos desde del 2000 para acá, pues no es que haya sido tan común para el tema histórico. Entonces empezamos a ver que, bueno, habían blogs dedicados a biografías, a temas pues como chéveres, digámoslos así, pero que también habían otras maneras
de contar como, bueno, como podcast, como videos, y que no siempre era pues el escrito denso así con todas las fuentes y toda la cosa, aunque estos otros materiales también tienen un rigor y demás. Entonces, la historia pública, pues ya así como muy letrada, eh, comparto la idea de un investigador colombiano llamado Sebastián Vargas, que dice que la historia pública no solamente es un campo historiográfico, que se trabaja con fuentes y demás, sino, y bueno, y con un método, sino que es una actitud de autorreflexión alrededor, bueno, del oficio del historiador alrededor de cómo se produce el conocimiento histórico y cómo se divulga para públicos heterogéneos, entendiendo pues como que la historia es para todo el mundo, no solamente para los historiadores, sino que estamos hablando a cualquier persona, a niños, adolescentes, a, bueno, a pues, no sé, subculturas así como urbanas, que a todo el mundo le puede interesar y que eso es como el sentido como tal de la historia pública. Claro, porque de lo que estamos hablando aquí, y ya lo hemos repetido en la hoja suelta varias veces, hemos tenido a varios invitadas, invitados que nos hablan de su propia experiencia, justamente hablando de estos temas hacia fuera de la academia, ¿no? Pero para hacer una síntesis breve, ¿no? Pues normalmente nosotros estudiamos pues alguna ciencia social, en tu caso, Natalia, historia, nosotros arqueología, y bueno, varios compañeros antropología, historia del arte y demás, ¿no? Y ese conocimiento, vamos a llamarle conocimiento especializado, está circulando en la academia. Normalmente por dos vías. Por la vía escrita, cuando un investigador escribe un libro o un artículo, y por otro lado en una conferencia, ¿no? O sea, se hace un congreso y la manera de comunicar es a partir pues de esta plática que se da, como bien dices Natalia, de manera acartonada, porque nada más es de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, quien está dando la conferencia hacia el público que le interesó esa conferencia. Por otro lado, tenemos esta dinámica de sacar ese conocimiento de la academia hacia la sociedad en general. Y hay diversos públicos. Normalmente lo hacemos en dos puntos, algo que aquí en México llamamos difusión y divulgación. La difusión es un poco esta dinámica interna de la academia que ya mencioné, y la divulgación pues es esta comunicación social y pues de alguna manera también hacer accesible ese conocimiento. Aunque particularmente aquí en Libreta Negra MX no nos convence tanto que se llame adecuación o traducción del conocimiento, sino más bien propugnamos por una comunicación abierta bilateral, es decir, que sea en ambos sentidos. Aquí en México, de manera estricta, no tenemos el concepto de historia pública o de arqueología pública. Es decir, nosotros vamos directamente a la práctica de divulgación, así se ha conocido recurrentemente. Entonces nos llama mucho la atención que efectivamente en otros países sí reconozcan este adjetivo de historia pública, y esto que nos platicas, Natalia, es muy interesante porque de alguna manera refleja la dinámica de incluso hacer historia desde el presente, ¿no? Porque es siempre un tema que está en el ojo público. Entonces cuéntanos un poco justamente cómo interactúa o cómo se hace esta historia presente y esta historia pública. O sea, además de estar conversando, además de hacer o comunicar fuera de la academia, mencionaste pues que no pierde el rigor, que se tiene cierto protocolo para hacer investigación. ¿Cómo es esa experiencia de historia pública desde Colombia? Bueno, esta pregunta me gusta mucho porque creo que en los últimos meses aquí en Colombia y creo también como en otros países del mundo hemos venido haciendo reflexiones alrededor de no solamente de la historia del tiempo presente y cómo la hacemos y cuál es el rol del historiador allí, sino también de cuestionar cosas, elementos que vemos en nuestros paisajes urbanos y que hacen parte de nuestra historia. eh, y bueno, y eso cómo se relacionan, digamos, con nosotros en nuestro campo de estudio y demás.
y es el hecho de, pues quiero contar primero esta anécdota y ahorita pues como que respondo bien esta pregunta. Y es el tema de los monumentos y de las estatuas, de cómo han sido derribados y demás, y que estos monumentos, al menos en Colombia, digamos que hacen parte de nuestra historia patria, hacen parte de los símbolos que han enseñado en las escuelas, en los colegios e incluso en universidades y que en este año especialmente fueron derribadas, ¿cierto? Entonces eso llevó obviamente a que hubiese toda serie de opiniones alrededor de eso cómo afectaba o no, o eso cómo mutaba también como la historia que nosotros hemos construido, esos relatos nacionales que hemos construido, sobre todo porque estas estatuas en principio fueron derribadas por indígenas. eh, en nuestro territorio nacional hay varias tribus indígenas, que no solamente son los emberas, que son los que nosotros tenemos acá en nuestra región en el eje cafetero, sino que hay otros en la costa, otros en el sur del país, y que todos han construido unos relatos históricos distintos a los que tenemos los colombianos como nación, ¿cierto? Entonces, esa relación que hay entre la historia presente y lo que les estoy comentando, como yo la veo, como la he reflexionado, ha sido más bien como testigo, ¿cierto? Como que ha sido de construir también una serie de relatos propios más bien de la memoria, no tanto de la historia, porque creo que ahí es donde está como esa fricción, ese debate también como pues cómo hacer ese tipo de historia, y por lo menos la reflexión que yo hago al momento es básicamente esa, como por ahora somos testigos de que esto está sucediendo, no hemos tomado aún una distancia crítica alrededor pues como del suceso, y ya como una reflexión más elaborada pues alrededor de eso, y creo que bueno, que es apenas como lo prudente, pero eso, eso es como básicamente la respuesta que puedo dar alrededor de esto, y casi que unas puntadas que creo que hemos estado elaborando aquí, o como si betas de estudio, porque creo que al menos tanto la historia pública como estos sucesos de, bueno, de derribo de monumentos y de resignificar y de reelaborar la historia alrededor de esos relatos nacionales, todavía está en construcción, y nos es difícil eso, tomar esa distancia crítica y decir como esto sí, esto no y demás. Me gusta mucho esto que utilizas de ser testigos de los procesos que estamos viviendo o atravesando, ¿no? Finalmente estamos inmiscuidos y sí es difícil verlo desde fuera, ¿no? Y tomar como esta postura crítica, porque pues los historiadores, o al menos lo que se dice de ellos, es que miran desde el presente pues todo lo que ha pasado, ¿no? Pero también aquí en el caso de México también se recurre mucho a estos discursos de la historia de bronce, como le llamamos aquí, que tiene que ver con ciertos hechos, pero que nos dan esa imagen de una historia estática, que ahí que ocurrió y así fue, con los nombres, las fechas y los hechos, y eso no cambia, ¿no? Entonces yo pienso que también es como una forma muy rígida de enseñarnos, de transmitirnos la historia. Y yo creo que es una visión muy torcida también, porque nos da una visión estática de las sociedades que nos precedieron, ¿no? Y yo creo que esto que nos dices de ser testigos vivos de lo que está sucediendo es como, me hace pensar mucho, ¿no? En todo lo que actualmente pasa, cómo afrontamos las situaciones críticas, dependiendo de la sociedad en la que vivimos. Y aunque compartimos quizás el mismo tiempo, pero la forma de resolver estos problemas pues varía, ¿no? Y eso creo que hace muy interesante y nos dice que la sociedad está viva, que es dinámica y que cambia, nos guste o no. Entonces, tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de los monumentos y también la percepción que hay
de las diferentes personas. Aquí yo hago esta comparativa porque también en los últimos años ha habido como mucha visibilización sobre las protestas que muchas personas hacen hacia la forma en que nos quieren hacer percibir estos objetos, estos monumentos, ¿no? Que mucho de la molestia que pueda generar es porque van o porque siguen perpetuando estas ideas pues racistas, discriminatorias hacia mujeres, hacia los grupos vulnerables, ¿no? Entonces aquí sí se ha dado, al menos a través de redes sociales, no sé si has podido enterar de muchas manifestaciones en los últimos años. O sea, no es cosa de los últimos años, pero se ha hecho muy visible pues precisamente por la cuestión de las redes sociales, ¿no? Entonces aquí ya estamos entrando a este tema de los movimientos y de las protestas, pero tú seguramente tienes como la perspectiva histórica, porque pues evidentemente este tipo de actitudes o de movimientos no es algo reciente, ha estado presente en la humanidad desde tiempos que seguramente no están registrados, ¿no? Entonces ahí quisiera que nos cuentes un poco la importancia de ponerle atención a los movimientos sociales. Bueno, antes quisiera decir algo sobre lo anterior, y es que también en esos relatos nacionales y en esa historia patria que, bueno, que al menos en Colombia pues se enseña, bueno, en la asignatura de ciencias sociales, porque creo que también algo que se debe resaltar es que en Colombia no se enseña historia en las instituciones educativas de la básica y la media desde los años 80, sino que es más bien, bueno, quienes se interesan por la historia pues deben es hacerlo de manera, bueno, ya como profesión, y digamos que eso también pues habla de un sentido pues de quién hace la historia, ¿cierto? Como que y cómo debe ser asumida al menos la historia patria o la historia nacional, que es una historia por allá que se creó como, bueno, sí, que empieza a narrarse de esa forma desde el siglo XIX y así se quedó, justamente como decía Wendy, de algo rígido, inamovible, y en el que también hay silencio, ¿cierto? Y en el que también hay olvidos, en el que no se tienen en cuenta ciertos grupos que hacen parte del territorio nacional, y que hay, bueno, una gran cantidad más bien de relatos de héroes, de guerras, de gestas que digamos también son distantes de nuestras realidades. Y ya sobre lo que estábamos hablando ahorita, ya de los movimientos sociales y de la importancia pues también de considerarlos dentro del estudio de la historia, yo pienso que, bueno, y también eso como que lo aprendí, que la historia es posible, no es solamente datos y fechas, sino que son procesos, y que digamos que dentro de esos procesos son disputas, conflictos, rupturas, continuidades, toda esta serie pues de fricciones, las que se estudian, y justamente los movimientos sociales, pues de eso es lo que nos hablan, casi que en toda la historia, ¿cierto? De rupturas, de transformaciones bueno, sociales, y de una serie pues de procesos importantes. Creo que dentro de los que yo, bueno, valoro bastante, los movimientos sociales son importantes, bueno, de la manera en la que yo los he estudiado han sido sobre todo los movimientos estudiantiles, pero digamos que dentro de lo que yo valoro bueno, al interior pues de la disciplina histórica, y que creo que es un hito bastante importante, es la inclusión de la perspectiva de género dentro del estudio de la historia. Y lo considero importante justamente porque también las mujeres hacen parte de esos grupos que han sido
ahí sí, históricamente, valga la redundancia, opacados, silenciados, y que digamos que son estos movimientos sociales quienes han venido a decir, hey, aquí nosotros también estamos, igual que también las perspectivas étnicas, de negritudes, no sé cómo le digan en México, pero esas. Sí, acá es un poco similar. También se le conoce como afrodescendencia o la tercera raíz. Pero creo que es muy importante lo que está señalando porque, y aquí vamos a empezar a conectar como varios puntos. em, Parece que es muy relevante poner atención justamente a los movimientos sociales, a las protestas, porque normalmente dentro de la currícula y las materias y la educación pública, pues vemos como las grandes revoluciones, ¿no? Y además son revoluciones, pues en el caso de historia universal, pues europeas, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la holandesa y demás, que pues sí, tuvieron como un peso importante por la ideología que había detrás, derrocar las monarquías y demás, pero a veces hay protestas chicas que van generando cambios importantes. Y esto lo estamos viendo justamente en el tiempo presente y por eso estábamos balanceando esta plática entre el tema de historia pública y movimientos sociales, porque es una herramienta muy importante para visibilizar justamente estos problemas y puntos como la propia historia vista con perspectiva de género, porque no se le ha puesto la suficiente atención, ¿no? Y eso genera símbolos, ¿no? Símbolos e íconos particulares en cada movimiento social. ¿Tú cómo has identificado justamente pues esta importancia de las protestas, digamos, en una localización regional? ¿Y qué símbolos se generan a través de esta protesta? Bueno, por un lado tenemos una dicotomía, o sea, están los monumentos que, como bien señalas, pues allá en Colombia han tirado varios. Aquí en México no ha sucedido tan recurrentemente, pero sí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en los años 90, con el movimiento del Ejército Nacional Zapatista, en la región de Chiapas y Yucatán se quitaron varios de los conquistadores españoles. Y aquí en México hace un par de meses hubo una controversia justamente porque se retiró directamente desde iniciativa gubernamental una estatua de Cristóbal Colón. Y bueno, pues como señalaba Wendy, es una parte pues de visibilizar los racismos, el colonialismo propiamente, y ver, ¿no?, que los pueblos que eran soberanos pues fueron sometidos aquí en América y que, bueno, posteriormente hay muchos problemas de desigualdades que ese monumento, digamos, empieza a generar crisis. Pero ¿qué nos dice esta derrumbe de esos íconos, de esos monumentos, esos simbolismos que se generan a partir de ir y que una turba tire un monumento? ¿Qué es lo que has visto en ese sentido de protesta? Bueno, bueno, pues como para conectar todo eso y digamos como trayendo algunos elementos que yo ahorita estaba mencionando, sobre que la historia no son solo datos y fechas y demás, sino que es más bien, bueno, como una disciplina, bueno, el estudio más bien del contexto para mirar unos hechos y unos procesos muy concretos, con una perspectiva, de entender el pasado, entender el presente pues, con miras a un futuro y demás. Y eso lo quería decir porque de eso también se tratan los movimientos sociales, ¿cierto? Como o la, no sé la palabra, como la emergencia, la aparición de estos movimientos en un momento muy concreto de la historia o del tiempo, eh, demandando una serie de transformaciones, pensando en el futuro, ¿cierto? Entonces creo que hay allí como unas conexiones muy fuertes y que creo que, pues sin ser pues apologética de que así debe funcionar siempre y demás, creo pues que su presencia sí es bastante importante para entender, pues dinámicas sociales de una sociedad en particular. Y sobre ya este tema de los monumentos y de los símbolos y demás,
yo quiero decir que obviamente es muy complicado, ¿cierto? Y creo que para ustedes mucho más como arqueólogos, porque, porque ¿quién decide qué se conserva? O sea, creo que esa pregunta pues es clave, como quién decide qué se conserva, sea un discurso incluso, sea un monumento, porque claro, esto también habla de la memoria pasada y también habla, incluso para nosotros creo que también de fuentes, de cómo se comprende también un territorio incluso, al menos acá en Colombia. Bueno, no hay muchas estatuas de Cristóbal Colón, pero en cada plaza de cada pueblo y casi que de cada ciudad hay una plaza de Bolívar. Y normalmente en las plazas de Bolívar pues hay una estatua del Bolívar o algo que haga referencia a él, ¿cierto? Entonces, pero pues como también hay otras. Y en Colombia solamente en Nariño no hay una plaza de Bolívar, sino un Nariño, pues por la misma historia, la misma gesta libertadora, pues hizo pues que eso fuera de esa manera. Y, eh, y pues eso como por el lado de los monumentos. Pero también lo que yo vi, por lo menos en este paro que acaba de pasar, que inició el 28 de abril de este año, que se extendió casi que hasta junio, es que obvio se crean otros símbolos distintos y que al ser nosotros testigos de esa historia vivida, pues eh, se crearon esos símbolos y adherimos a ellos, muchos otros no se adhieren a esas cosas, sin embargo lo tienen en mente. Por ejemplo, el tema de los muertos, de los asesinados por parte de la fuerza pública, de otras fuerzas armadas, se convirtieron en símbolos, no solamente con el caso más emblemático de este año, que fue el de Lucas Villa, un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, que fue asesinado en el viaducto, que crea pues como todo también un entramado discursivo sobre él, el viaducto que se llamaba César Gaviria Trujillo, pues para muchas personas ya es el viaducto Lucas Villa, y que digamos a lo largo de la historia con víctimas del conflicto armado, pues se han generado esa serie de símbolos que son obviamente pues apropiados por unos sectores muy particulares, pero también el hecho de renombrar los lugares, o sea, no era solamente tumbar las estatuas, era renombrar o resignificar muchos lugares, por ejemplo, en Bogotá con estaciones pues del Transmilenio, empezaron a usarse como portal de la resistencia, y bueno, y en Cali también. Otros nombres que son alusivos pues, a lo que estaba sucediendo allí en términos pues como de la revuelta o del estallido social, como le han querido llamar a algunos, y que eso también hace parte de los símbolos y de las formas en las que por lo menos la juventud ha venido pues apropiando y resignificando cómo habitar la ciudad después de un conflicto o, incluso en el marco del conflicto. Eh, bueno, también aquí pues que como que se dio un fenómeno, no sé si en México alguna vez ha sucedido, pero creo que esto es como muy chileno, y fue el tema de las primeras líneas. Como que unos grupos que se organizan para contener la violencia del SMAT, que es como el Escuadrón Antidisturbios aquí en Colombia, y que son como las personas que justo están en la primera línea conteniendo pues todo lo que implica la represión, el gas, los bolillos, todo eso hacia los manifestantes que no tienen pues como la capacidad de responder ante esa violencia. Entonces, un símbolo súper importante que creo que marcó esta protesta fue el tema de los escudos y todo lo que implicaba la primera línea estéticamente, el casco, máscaras, escudos, muy artesanales, porque incluso los escudos eran hechos con hojas de zinc, que son con lo que hacen techos. No sé si en México lo Como la conozcan. palma. Bueno, aquí en Sí, México como la palma. exacto, creo que sí.
y cascos como de constructores, bueno, una dotación pues como muy artesanal, pero que se convirtió también en un símbolo, tanto que en principio será utilizado por jóvenes, ¿cierto? Pero como que a los pocos días, entonces habían madres de la primera línea, y que era lo que tenían que tener justo eso, un escudo, una máscara, un casco. Y eso se convirtió pues, en un símbolo, y creo que hoy en Colombia, quien vea eso, esta es primera línea, como que de una se asocia, y que muy a lo Robin Hood casi, pues estas personas que estaban en la primera línea se convirtieron en eso, como unos héroes, digamos así, como para la gente del movimiento social, aunque obviamente eso también tiene sus matices, ¿cierto? Como que no puedo decir pues como que todo fue bueno, planteándolo en esos términos, pero que ya de caras pues como al tema de los símbolos y del movimiento social y demás, sí digamos que es relevante e importante a la hora de analizarlo. Esto que nos dices nos habla de, pues de las formas de protestar, ¿no? Es bastante particular comparar los contextos porque últimamente, al menos los últimos 5 años, aquí en la Ciudad de México, que es donde nos encontramos nosotros, se han dado grandes protestas en la ciudad por dos o tres causas, principalmente por la marcha, por ejemplo, del 8 de marzo, que es del movimiento feminista, y por la ola creciente cada vez de feminicidios en el país. Y también se ve un poco, o sea, bueno, yo no lo he notado, pero no existe este concepto de la primera línea, pero sí hay feministas que se preparan ya año con año pues para esta marcha y saben que existe una represión y que incluso como se han asociado con otros colectivos. Me viene a la mente el colectivo Marabunta, que son pues una especie como de rescatistas que ponen, que incluso llevan lazos o cuerdas y como que van, encapsulan la marcha, y es justamente para que nadie se meta ahí, o sea, porque en México, lamentablemente, luego cuando hay protestas hay incitadores, o sea, que rompen las protestas, ¿no? Entonces, para que no se meta más gente que no sea del movimiento, pues ponen un cordón y así van avanzando en la protesta, ¿no? Para que, pues de alguna manera se mantenga este espíritu pacifista o este espíritu de no conflicto. Aunque, bueno, sabemos que al final, siempre va a haber algo que detone como esta situación. Y además, pues se ha puesto en los medios, ¿no? Que llamar la atención haciendo destrozos o vandalismo para la causa también tiene como cierto grado positivo en visibilizar las causas. Entonces, bueno, ahí hay una situación compleja, pero evidentemente no está esta preparación como de la primera línea en Colombia. Y antes de seguir, me gustaría preguntar justamente como dos o tres cosas de lo que nos has comentado. Hace un momento dijiste que sí derriban estatuas, pero no hay tantas de Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que están derribando en este sentido en las protestas y por qué se dieron las últimas protestas o este gran paro en Colombia? Bueno, pues digamos que cuando yo digo no hay tantas, no significa que no haya, ¿cierto? Y que digamos acá como que uno de los detonantes fue en el sur del país, una estatua de Cristóbal Colón, otra bueno, que estaba erigida fue en Bogotá, y esas pues fueron las que cayeron. Sin embargo, fueron en momentos distintos, ¿cierto? Y no necesariamente el derrumbe, por lo menos de la primera en el sur del país, detonó en un paro o en una manifestación social, pues de gran cantidad de personas, sino que fue algo muy focalizado. La que fue derribada en Bogotá, sí fue distinto porque fue en el marco del paro.
Entonces, digamos que obviamente esto, más lo que ya estaba sucediendo en Bogotá, pues frente al paro, digamos que asusó mucho más, pues como el tema de la represión y demás. Eh, y sobre por qué estábamos protestando en Colombia, digamos que todo, yo en realidad todavía no lo puedo entender tan bien, o sea, como ese por qué, y creo que eso hace parte pues como de las reflexiones que nos quedan a todos. En principio se protestaba o todo inició por una reforma a la ley tributaria, a la manera en que se pagan pues los impuestos en Colombia, que iba a ser modificada. Entonces, digamos que todo inició por eso. O más bien, ese fue como uno de los motivos principales y que fue, digamos, como asusado por una serie de comentarios del ministro que hacía unas muy malas comparaciones en las que decía como que una docena de huevos valía 1.800 pesos, que es pues una suma de dinero muy pequeña, y los huevos, pues cada huevo normalmente en ese momento valía 400 o 500 pesos, es decir, que esos 1.800 correspondía como a 4 huevos, no a 12. Entonces eso empezó como a ofender a las personas, a generar pues como así muchos comentarios en redes sociales, a citar con más fuerza el paro, como vamos a parar y este día vamos a decir no a esta reforma. Y ese fue como la motivación principal, como del paro, de cuando inició la protesta. Pero luego, pues ya fue más complejo, y digamos que por la represión, especialmente eso, yo creo que eso fue como una constante durante todo el paro, fue ese, el tema de los abusos de la fuerza pública en varias ciudades del país, que hizo que, pues que la gente dijera, pues vamos a seguir saliendo a la calle. Y eso tenía mucho que ver con que el COVID, ¿cierto? Entonces que no deben salir todos aglomerados porque pues podría generar más contagios. Entonces luego de ese día empezaron pues las restricciones y entonces se generaron pues como más bien un movimiento de desobediencia civil, como no vamos a acatar quedarnos en la casa, no nos vamos a encerrar, vamos a salir, porque aparte esto es una manera como de callar pues esto, y si lo dejamos pasar pues nos vamos a ir al trasto, pues peor. Y además pues el gobierno de Iván Duque ha tenido una baja aceptación por parte de la mayoría de la población, y bueno, eso fue como pues como varias de las motivaciones, y por eso les comentaba tanto como que dentro de estos símbolos, lo que más la gente recuerda es el tema de la primera línea, que hace referencia justamente a esos momentos de violencia y represión que se extendieron durante todo el paro. De hecho, fue muy charro porque aquí los 1 de mayo siempre hay una marcha, ¿cierto? Por el Día del Trabajador y es festivo y todo, pero el 1 de mayo había sido tradicional, parecía una procesión de la Semana Santa, con el respeto pues a los creyentes, pero porque siempre salían los grupos de izquierda y ya, o sea, como el Partido Comunista, bueno, los partidos de izquierdas, básicamente del país, que no es que sea una gran movilización, pero con todo lo que sucedía, o sea, el 28 fue pues una manifestación grande. Luego, como toda esta serie de medidas restrictivas hizo que el 1 de mayo se diera la movilización dentro del paro de las más grandes y de las más violentas también, porque todas terminaban aquí le decimos tropeles, en tropel, con la policía, con enfrentamientos con la fuerza pública, muy fuertes, y empezaron pues, bueno, pues ya la acción de estas primeras líneas mucho más fuertes en todo el país. Y bueno, pues otra cosa importante para mencionar es que también se van generando como esas redes de solidaridad. Entonces, digamos que en Cali
que fue donde empezaron pues como la mayor cantidad de abusos de la fuerza pública, hizo que pues que se detonara en todo el país una indignación y que la gente se movilizara por solidaridad con las víctimas que estaban teniendo lugar en Cali, luego pues en Bogotá y luego lo que sucede en Pereira. Entonces como que todo eso también se va convirtiendo en motivos, por eso les digo que es como muy complejo, como uno decir, fue por esto, porque creo que el repertorio de exigencias se fue ampliando tanto que al final del paro, pues como que obviamente hay un desgaste porque las razones para movilizarse eran miles, millones, no, eran muchas, y los dolores por las víctimas y los detenidos, todo esto también fue engrosando ese listado de exigencias. Entonces es muy difícil poder decir como un motivo muy concreto de la movilización, pero si tuviese uno, pues en principio fue este de la reforma tributaria y ya pues la renuncia del ministro y bueno, eso. Y dentro de todo esto, Natalia, y lo pregunto porque es algo que mencionó Omar hace un momento, la cuestión de los medios. Porque, por ejemplo, aquí lo que sucede mucho es que los titulares, pues obviamente están como muy sesgados, ¿no? Y por supuesto que muchos responden a, pues, a la afiliación tal vez política que se tenga, ¿no? De varios medios aquí, por ejemplo, en el caso de México. Y entonces podemos ver desde titulares que dicen respecto, por ejemplo, a estos monumentos, pues que se está destruyendo un patrimonio, ¿no? O que se está vandalizando y que se está propiciando más violencia en lugar de, ¿cómo decir? Minimizarla, ¿no? O sea, que no se puede resolver la cuestión, por ejemplo, de la violencia hacia las mujeres con más violencia, ¿no? Entonces, muchos de estos medios, pues, también tienen presencia, pues sí, en los principales canales nacionales, y también pues en los medios digitales, ¿no? Que ya todos andamos por ahí también buscando, información. En este sentido, ¿qué papel tuvieron los medios de comunicación tanto para mostrar lo que estaba pasando, pero también para poder permitir que haya habido esta movilización y que pudo haber, que mostró como esta unión de varios grupos, de varias comunidades que tal vez de otra manera no se hubieran enterado y tal vez era un poco más difícil que se hubieran unido al movimiento? Sí, bueno, ese también es un gran tema. Y creo que históricamente los medios de comunicación, al no ser como pues al servir al establecimiento, obviamente pues hay como una posición muy contraria a lo que realmente sucede, ¿cierto? Como que no hay una correspondencia exactamente en lo que se dice. eh, y creo que la agenda mediática de todos esos días fueron de señalamientos, también como de, de nombrar a los manifestantes como vándalos. Creo que esa es una palabra que marcó también bastante el movimiento, que ya no era pues como exactamente el terrorista, pero el vándalo también como un terrorista que hace daño a la propiedad privada y demás. Y como les digo, este paro pues sí tuvo una un gran porcentaje de violencia en todo el país. Entonces, claro, acá hay como tres medios muy importantes. Hay más, pero muy importantes que, digamos, movilizan bastante la opinión en la prensa, ¿cierto? Que son como El Tiempo, El Espectador y la revista Semana. Y el de la revista Semana, pues es ahorita mismo dirigido por una señora que se llama Vicky Dávila, que ha sido pues muy polémica, sobre todo en las redes sociales, por el amarillismo que manejó durante todo este paro. Entonces, pero pues al mismo tiempo es el de mayor circulación, los de mayor circulación. Entonces fue muy paradójico también porque hay un periódico
que es el más amarillista del país, el más, o sea, el que en sus primeras planas tienen así titulares súper jocosos y crueles y que y muestran todos los días que pues si hubo un muerto o un accidente con titulares muy jocosos, y que eso es como lo que llama su atención. Y el periódico se llama el Cubo. Cubo es como un saludo, ¿cierto? Sí, Como acá ¿qué también lo hubo? tenemos. Sí, también lo utilizamos aquí. Sí. Ok, entonces el Cubo es un periódico también de mucha circulación, pero pues por tener este carácter, nadie esperaba nada de ese periódico, como que fuera a informar así como las cosas del paro, ¿no? Y sin embargo, este periódico empezó a divulgar realmente lo que estaba pasando, los abusos de la policía en varias ciudades del país y muchos, por muchos días se convirtieron de hecho en tendencia en Twitter, porque claro, decían como lo que no hizo la revista Semana con la señora que estudió no sé dónde, en qué universidad, que eso tiene un peso, digamos, discursivamente, a un periódico que lo venden en los semáforos por 1.000 pesos, que es una suma pues muy baja. eh, Aquí justamente para los que nos escuchan desde México, porque también me estaba pasando a mí, la equivalencia del peso mexicano con el colombiano es la siguiente. Un peso mexicano corresponde a 189.50 pesos colombianos, para que nos demos una idea. Sí, para que luego no se espanten de escuchar que un periódico cuesta 1,000 pesos. Para Sí, nosotros porque es mucho. 1,000 pesos acá es un chorro. ok, listo. No, aquí es muy bajo, 1.000 pesos. Entonces, ese periódico hizo pues como las veces de, bueno, de, ahí sí, de informar, tomando también pues imágenes que se rotaban en las redes sociales. Y ya pues como también parte de eso de los medios, creo que casi desde los 2000, no solamente en Colombia, sino en Chile, creo que en México, pues obvio también, y en otros países, las redes sociales han jugado un papel muy importante, y no me refiero solamente a Facebook, que es donde digamos que se hacían transmisiones porque la plataforma lo permitía, de lo que estaba pasando en la calle, porque también hay que recordar que sí, estábamos en el COVID, estábamos pues como en un punto importante del COVID y que las personas también tenían miedo a salir a la calle, y todo esto, pero también el toque de queda que implicaba pues como la presencia de la policía y de actores armados en las calles, pero además el tema de que yo vivo, por ejemplo, en un pueblo que se llama Santa Rosa de Cabal, que es a media hora de la capital, pero que es Pereira, pero las vías estaban cerradas y no se podía ir, no había transporte público, nada, porque todo lo cancelaron porque estábamos parados. Entonces, y aparte el sector de los camioneros para garantizar el paro, pues estaban allí bloqueando todas las vías, entonces estábamos encerrados todos en las ciudades, pero las redes sociales hicieron que la gente dentro de los pueblos que tradicionalmente nunca se habían movilizado porque históricamente han sido de otras tendencias más bien conservadoras, pues hicieran movilizaciones, como estamos encerrados, pero entonces vamos a hacer unas ollas comunitarias, vamos a hacer movilizaciones dentro de las mismas ciudades y de los pueblos, vamos a hacer una velatón, que es encender una velita, pues como por estas personas que habían muerto, que estaban heridos, de estas heridas oculares o cualquier otra mutilación pues, por cuenta de la violencia policial. Entonces creo que las redes sociales sí jugaron un papel muy importante y no, como les digo, no solamente el Facebook, sino también Twitter, bueno, y también otras redes que las personas pues, empezaron a utilizar, Telegram, toda esta discusión sobre la privacidad, sobre también qué se publicaba, cómo se comunicaba. Creo que eso también pues jugó un papel muy importante porque las personas, pues independientemente de lo que estuviesen diciendo los medios de comunicación, que ya era obvio, pues como que iba a haber pues, una postura contraria a lo que estaba sucediendo, pues la gente empezó también a hacerle juego y a hacer flyers, póster, afiches, bueno,
piezas gráficas explicando por qué se estaban movilizando y también qué se iba a hacer y cómo podía participar. Y eso hizo también que una parte del paro no fuese solamente un asunto de jóvenes, sino también de trabajadores, de señoras amas de casa, y que la mayor parte de la gente pudiera decir, el paro o la reforma tributaria se trata de esto y nos va a afectar por X o Y, ¿cierto? Y entonces creo que eso fue pues como, es un elemento que yo destaco y que es importante también analizar en otro momento, sobre todo pensando en el tema de la historia pública, porque es también, ya son otras fuentes, ¿cierto? Ya no es la prensa, es también los posts de Facebook, los videos, otras maneras en las que está narrado lo que sucedió, en lo que está relatado lo que sucedió bueno, no sé, a veces pienso como que en 30 años esa es la forma de viajar en el tiempo que nosotros no tenemos, no podemos tener videos de la gesta libertadora, pero vamos a poder tener videos de este paro, por ejemplo, del estallido social en Colombia, y de primera mano vamos a poder ver la actuación de estos actores, ya en distancia crítica y todo el asunto, para poder analizar qué fue lo que pasó. Entonces creo que ese tema pues, del uso de las redes, de la manera en que se divulgó, pues todo esto, pues fue muy importante. Y ya también como pues saliendo de que la prensa, aunque moviliza opinión y demás, pues que no es el único actor que puede contarnos o que puede ser fuente para relatar un hecho. Yo creo que eso también es como pues muy importante para los historiadores y las ciencias sociales. Sí, porque eso nos habla, pues primero de que las redes sociales llegaron para quedarse y además están cambiando las protestas, ¿no? Eso es muy importante ponerlo sobre la mesa. Y segundo, pareciera que todo esto que nos estás platicando no tendría conexión con lo que comenzamos platicando y ahora ya estamos hablando de la situación política o sociopolítica de Colombia, pero creo que lo acabas de sintetizar muy bien. Es que al final del día, hacer historia de las protestas sociales a veces se hace mucho desde el archivo, ¿no? Y en ese archivo se revisan ¿qué? Pues los periódicos. Y los periódicos pues normalmente tienen una línea, tienen una tendencia, tienen unos datos exactos y otros no tanto. Y en este sentido, pensar la historia desde el presente nos habla de estas nuevas fuentes, de estos nuevos archivos digitales que vamos a estar revisando. No sé cómo va a interactuar la arqueología con estas cosas, pero creo que es importante empezarlo a ver, porque finalmente es eso, comunicarnos, que es básicamente el principio de la historia pública y de lo que hacemos aquí con la arqueología también, que es divulgación, que pues básicamente es lo mismo. Pero ya para ir cerrando justamente, ¿qué aprendemos de las protestas con esta dimensión histórica? Bueno, como yo les decía ahorita también, pues la historia nos sirve para conocer el pasado, pero ahí sí ya metida como en toda la disciplina, en los conceptos de Koselleck, pues pensando en ese horizonte de expectativa en el futuro, ¿cierto? Como para poder tomar decisiones y mirar qué podemos hacer. Eh, y yo creo que de eso se trata, pues la historia en general, pero concretamente pienso que para los movimientos sociales, eh, pues obvio, la historia ahí sí lo es casi que todo, ¿cierto? Porque hay cuestiones, cuando dicen este conflicto es estructural, eso significa que no es la primera vez que se manifiestan por esa razón. Y al menos ahorita estábamos hablando de cosas que pasan en América Latina, eh, que son constantes y que son tan constantes que luego uno tiene como esa idea de que es cíclico. Y claro, es cíclico porque siempre los manifestamos porque eso nunca ha sido resuelto. Entonces el tema de la educación en Colombia
no ha sido resuelto desde los años 50. Entonces, digamos que siempre tenemos como esa percepción de que es cíclico, pero justamente es porque a veces desconocemos cosas de la historia o no lo analizamos lo suficiente, eh, pues hablando pues muy sectorialmente, ¿cierto? Porque obviamente los movimientos estudiantiles tienen sus particularidades de aparición, de permanencia y todo esto, pero también, pues ya como en un sentido más amplio, bueno, para mí, aprender de las protestas sociales es también aprender de la historia, básicamente. O sea, entender que estamos saliendo a la calle porque hay unas condiciones que no, pues que no nos permiten vivir con todas las garantías y demás. Y que bueno, también como aprender a analizar que sí, que hay cosas que se acumulan, no solo a la fuerza, no solo eso, como a veces se dice, sino pues todo, bueno, una serie de argumentos, de repertorios, de, de, de resignificar y valorar que estas manifestaciones realmente impulsan pues cambios sociales, que de pronto no se derroca un gobierno, sino que más bien se cambian también estructuras mentales de personas que de pronto antes no pensaban como, hey, es que esto sí puede cambiar de alguna manera. Eh, pero al menos ya empiezan a pensárselo. Creo que de las protestas sociales yo aprendo y siempre lo diré, se hace fisura, ¿cierto? Donde uno esté, una fisura, donde la gente pueda pensar algo distinto. Y si la gente empieza por lo menos a cuestionarse cualquier cosa, el precio de algo, y la misma historia, por qué este monumento está aquí y por qué no está otro, por qué todos son hombres, por qué casi no hay mujeres y por qué las mujeres que están son justamente esas gestas colonizadoras, como en Colombia con la India Catalina, que es un monumento de Cartagena de Indias, que de hecho el lunes se conmemoró la independencia de Cartagena aquí. Eh, cómo esa fisura, ese pequeño cuestionamiento puede detonar en algo más grande luego, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es valioso de las protestas sociales actuales y ya el hecho de pensarnos en colectivo, o sea, como de tanto tiempo de pensarnos individuales, creo que volver a pensarnos en colectivo, volver a pensarnos y pensarnos, o sea, como que a veces creo que nos hace falta eso, pensarnos y repensarnos, eh, y eso creo que es una necesidad imperante en todos los tiempos. Sí, claro, es un ejercicio necesario en estos tiempos. Las mismas crisis que estamos atravesando y que la pandemia, por ejemplo, enfatizó mucho, nos indica, ¿no?, la necesidad que tenemos a nivel individual, pero también a nivel colectivo, de cuestionar muchas ideas, muchas conductas, muchas formas de vida a que nos imponen o que nos enseñan que eso es lo correcto, pero que muchas veces vemos que estando en pleno siglo XXI, todavía tenemos serios problemas de violencias por discriminación de género, serios problemas de racismo, que a nosotros nos parecen increíbles y que tal vez para quienes no han pasado por algún episodio así, lo ven como algo tan lejano, o que ya no pasa, o que se ha minimizado, ¿no? Cuando realmente vemos que no. Entonces, aquí también yo quiero aprovechar para comentar que este trabajo que en tu caso que haces con historia pública y nosotros desde la divulgación de la arqueología también es como parte de la responsabilidad que tenemos con la sociedad, porque finalmente estudiamos pues a la sociedad desde diferentes enfoques, pero también tenemos esta corresponsabilidad, ¿no?, sobre nuestro trabajo, ese conocimiento que se genera en la academia, pero también de hacer estos puentes de comunicación con los demás públicos. Entonces, te agradecemos mucho que hayas querido participar en este podcast de Libreta Negra MX y definitivamente da para más.
ahí quedaron seguramente muchas preguntas, muchos puntos y tal vez nuestra audiencia va a querer saber más, Natalia. Entonces, para que te puedan preguntar y ahí pues tal vez que les puedas ahí orientar más hacia este tipo de temáticas, pues ahí proporciónanos por favor tus redes sociales donde podemos encontrarte para seguir hablando de este tema. Bueno, antes de darles mis redes sociales, quiero agradecerles por esta invitación, por la charla, muy chévere como poder conversar sobre todos estos temas. A veces es difícil también y por el ejercicio que hacen también de divulgación que creo que es importante. Entonces, a todos los que están escuchando, viendo, ojalá que inviten a 10 personas más a escuchar el podcast porque creo que es súper importante. Y bueno, mis redes sociales, en Twitter me pueden encontrar como @nataagudelo C y en Facebook como Natalie Agudelo. Así me pueden encontrar en Facebook y pues estoy a la orden, resolver preguntas, comentarios, charlar, ahí nos podemos encontrar. No, pues muchísimas gracias a ti, Natalia. Esto definitivamente se quedó corto. Hemos de confesar, habíamos planificado esta plática ya desde hace un buen rato. Y al momento de la publicación de este episodio, pues se nos vienen como un chorro de cosas y de temas más. Porque Colombia y México son países que viven paralelos, ¿no? Hace rato mencionaste los movimientos estudiantiles. Aquí también tenemos una historia de protestas estudiantiles por causas, pues por ejemplo, de cambios de matrículas, de cambios de precios en las colegiaturas o de los impuestos y pues muchas cosas más, ¿no? Que necesitamos aprender y poner atención en los movimientos sociales, en las protestas y pues darles este enfoque desde la historia pública. Entonces, bueno, seguramente vamos a tener otra conversación contigo o preparar algún otro material porque es necesario. Wendy lo dijo muy bien, que nosotros hayamos estudiado pues ciencias sociales, disciplinas sociales, humanismo, no es cualquier cosa, ¿no? Tenemos esa estructura crítica para analizar la sociedad y creemos que es necesario que se ponga en práctica eso, ¿no? Entonces, pues seguiremos y por supuesto, pues como bien dices, Natalia, pues que inviten a 10 personas más a que escuchen este capítulo, denle retweet, denle en compartir, denle un mensaje de escuchar, de que escuchen y te recomiendo este podcast. Y pues síganos a nosotros también, nos encuentran como Libreta Negra MX en Twitter, en Facebook y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, Anchor y Apple Podcast. Entonces ahí nos escuchamos, este es el episodio de Historia Pública y Protesta con Natalia Agudelo, ya expandiendo nuestra frontera de la hoja suelta a niveles internacionales. Y pues nos escuchamos la próxima semana con otro gran tema y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.